¿Qué tal? Soy Reino Ramos. En esta oportunidad voy a explicar acerca de las diferencias de los lóbulos pulmonares en las distintas especies animales domésticos. Primeramente partamos por un concepto de pulmón, que es un órgano el cual es par, de los cuales el lado derecho es mucho más grande que el del lado izquierdo. Estos están revestidos por un saco pleural y están dentro de la cavidad torácica, que se divide de la cavidad abdominal por un músculo llamado diafragma. Tiene diferentes partes. Tenemos un borde dorsal, un borde ventral, una cara parietal, una cara mediastínica. Tenemos la tráquea que se divide en bronquios primarios. A su vez se divide en bronquios secundarios, también en bronquiolos y termina por último en los alvéolos donde se realiza el intercambio gaseoso. Aquí tenemos un pequeño dibujo, vemos la tráquea, vemos los bronquios primarios, bronquios secundarios y los bronquiolos. Al final de ellos están los alvéolos. Tenemos lo que son los bordes, esta es la cara mediastínica, la cara dorsal, ¿no es cierto? Vemos aquí lo que son pequeños linfonodos, que son ganglios donde se almacenan glóbulos blancos y que va a actuar en caso de un problema inflamatorio o infeccioso. En cuanto a las caras del pulmón, tenemos una cara costal primeramente, tenemos un borde dorsal, borde ventral, tenemos el vértice, la base y el borde basal, al lado de lo que es el diafragma. Tenemos una cara medial, vemos igualmente la parte vertebral o parte dorsal, tenemos también una parte ventral, luego tenemos lo que es las impresiones, que son pequeños accidentes que dejan diferentes órganos. Impresión cardíaca del corazón, aórtica de la arteria aorta, esofágica del esófago. Luego tenemos la cara diafragmática, tenemos aquí la tráquea, por detrás tenemos el esófago y que transcurre hasta la cara más caudal. De ahí tenemos la parte del vértice del pulmón, tenemos el lóbulo accesorio que está justo en el medio. Aquí vemos la división del pulmón. Como vemos, el lado derecho es mucho más grande que el pulmón izquierdo. En el lado derecho encontramos el lóbulo craneal, que se divide en dos partes, anterior y posterior. El lóbulo medio, el lóbulo caudal y el lóbulo accesorio. Después tenemos lo que es en el lado izquierdo, también el lóbulo craneal, que se divide en porciones anterior-posterior con un lóbulo caudal. Aquí podemos ver que el lóbulo caudal simplemente son estas ramificaciones anteriores, lo que está más craneal es solamente una subdivisión del pulmón que se encuentra en diferentes animales, ¿listo? Y no todos cuentan con estas divisiones del lóbulo craneal o apical. Luego tenemos el lóbulo medio o cardíaco, que se encuentra prácticamente en el lado izquierdo, ¿listo? En algunos textos se puede indicar que este esta parte posterior del lóbulo craneal se le indica también como medio, pero al final solamente es una división del lóbulo craneal. ¿Listo? También es una pequeña subdivisión del pulmón y se encuentra entre el lóbulo craneal y el lóbulo caudal. Luego tenemos el lóbulo caudal o diafragmático, que es el lóbulo que está justamente al costado de lo que es el diafragma. Y también solamente es una subdivisión del lóbulo pulmonar. Y por último tenemos lo que es el lóbulo accesorio. Y este lóbulo se encuentra prácticamente hacia el lado izquierdo, estar cubriendo lo que es la vena cava caudal. ¿Listo? Ahora aquí podemos ver un cuadro comparativo de las diferentes especies de animales con sus diferentes tipos de lobulaciones en cada pulmón. En lo que son animales rumiantes policavitarios, ya como es el bovino, caprino y ovino, tenemos en el pulmón derecho tenemos una lóbulo craneal con su porción anterior-posterior y lóbulo caudal. En el pulmón izquierdo tenemos el lóbulo craneal con sus porciones anterior-posterior, lóbulo medio, accesorio y caudal. En el equino tenemos lóbulo caudal, lóbulo craneal, tenemos en el lado izquierdo lóbulo craneal, accesorio y caudal, no hay lóbulo medio. En el porcino tenemos lóbulo craneal, porción anterior y posterior y el lóbulo caudal. En el lado izquierdo tenemos el lóbulo craneal, el lóbulo medio, el lóbulo accesorio y el lóbulo caudal. En el canino y el felino tenemos lóbulo craneal con su porción anterior-posterior, lóbulo caudal. Y en el pulmón izquierdo tenemos lóbulo craneal, medio, accesorio y caudal. Dentro de todas las especies, los policavitarios rumiantes son los que tienen todas las porciones de las lobulaciones posibles del pulmón que se les ha mencionado con anterioridad. Después podemos ver unos diafragmas donde podemos comparar lo que son los pulmones del felino. Aquí podemos ver lo que es la parte del lóbulo craneal, lóbulo medio, lóbulo caudal y lo que es el lóbulo accesorio. Después una comparación del porcino y el vacuno. Aquí podemos ver que tiene todas las lobulaciones, listo la comparación del porcino. Y por último, en el tema del equino, vemos que no, si aparentemente externamente ya no tiene lo que son esas divisiones o esas lobulaciones, pero de manera interna sí las tiene. Encontramos lo que es el lóbulo craneal, ¿listo? Tenemos el lóbulo caudal y el lóbulo accesorio. Y del lado izquierdo tenemos solamente el lóbulo craneal y el lóbulo caudal, ¿listo? A comparación de otras especies, el pulmón del equino no tiene esas subdivisiones visibles, ¿sí? Es todo de manera interna.
pero sí las tiene. Al igual que también vemos diferencias en las lobulaciones, también vemos de que hay diferencias en lo que son las ramificaciones de los bronquios primarios y secundarios en las diferentes especies, ¿sí? Aquí en el vacuno vemos de que hay una ramificación del bronquio primario entre los lóbulos craneales, al igual que en el porcino. Y los demás tienen una ramificación diferente que parte justamente del ilio, donde se ingresa lo que es un bronquio primario junto acompañado de una arteria, una vena. ¿Listo? Entonces, eso sería prácticamente las diferencias lobares entre las diferentes especies domésticas. Muchas gracias.